El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, el largo trayecto del euroescepticismo y sus consecuencias políticas en el Reino Unido. Una conversación con Roberto Cabral, asociado Comexi y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa Plus. ¿En qué momento de la historia reciente puede identificarse el origen de la crisis política en el Reino Unido? La respuesta más normal sería que en 2016, cuando es el referéndum del Brexit. Yo creo que empezó antes. Yo creo que esto es una cosa que se viene gestando, y no quiero entrar a que empecemos a hablar de historia, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que se viene gestando poquito a poquito desde que entran a la Unión Europea, eh, y de ahí hay un como matrimonio muy raro adentro del Partido Conservador entre los que quieren Europa y los que no quieren Europa. Hay quien dice que esto le acabó costando el puesto a Margaret Thatcher, que es la postura ante Europa. Y creo que a medida que la crisis de 2008 cambia la situación económica de muchos socios de la Unión Europea, particularmente en Europa del Este y en Grecia, y que empieza a acelerarse la migración, este movimiento de euroescépticos en el Reino Unido, que un poco no tenían argumentos retóricos de por qué no les gustaba Europa, pero faltaba la evidencia, empiezan a ver estas olas de migración que llegan hacia los países ricos de la Unión Europea, que eran Alemania, Francia, el Reino Unido, y en eso las calles del Reino Unido y la sociedad del Reino Unido empieza a cambiar. Particularmente llega mucha gente de Polonia, de Rumania, de Grecia, y es ahí donde, desde el punto de vista económico, esto le benefició al Reino Unido. Pero en la retórica, todo este grupo dentro del Partido Conservador que necesitaba algo para sustentar su retórica, lo agarra. Y es así como empieza a crecer esta presión que eventualmente lleva a David Cameron cuando él se quiere reelegir. Hay mucha presión dentro del Partido Conservador y para agarrar a este sector un poco más radical del partido, les dice, miren, yo sé que a ustedes no les gusta la Unión Europea, pero aquí somos demócratas. Yo les prometo que si me eligen líder, hago un referéndum de la Unión Europea. Y David Cameron jamás en su vida pensó que iba a perder ese referéndum y lo pierde. Entonces creo que es un poco una caja de Pandora que se viene gestando desde que entran, porque hay un grupo que no le gustó. La situación económica hace que se dé la coyuntura de volver a hablar de estos temas y David Cameron decide, un poco por su carrera política, abrir esta caja y aquí estamos hoy en esta crisis política que al corazón del Partido Conservador están estos dos grupos, los puritanos conservadores que ya han tirado dos gobiernos en 2 semanas. Y por otro lado, el ala un poco más moderada, eso sí, en un minuto creo que ahí es donde se gesta. Entonces, por eso cuando dicen, oye, es que esta crisis la hicieron los conservadores o la hicieron los Tories, que mira que muchos me caen bien, pero pues sí, sí, sí creo que ellos son grandes causantes en parte de la crisis política que tiene el país hoy. En este contexto antieuropeísta, ¿cuál es entonces el proyecto para el Reino Unido? ¿Está ya siendo implementado o la convulsión política post-Brexit ha impedido que se concrete? Depende un poco qué sector del Reino Unido conteste esta pregunta, pero en general, como ellos se ven a sí mismos, es ocupando, como que es un país que está un poco tratando de recobrar el protagonismo que llegó a tener. No de la misma forma, porque el mundo ha cambiado, su situación es distinta, pero trata de ser de los grandes protagonistas en el mundo y es por esto que hay como un pivot hacia Asia-Pacífico de parte del Reino Unido, a pesar de que dentro de los varios territorios que tienen no hay ninguno en Asia-Pacífico, pero hay un poco un voltear a ver Asia-Pacífico. Hace poco mandaron uno de sus portaaviones nuevos a dar todo un tour por Asia-Pacífico. Muy seguido de hecho, creo que justo ahorita el ministro de Exteriores está en la India y es un poco voltear hacia allá. Entonces creo que el Reino Unido post-Brexit se ve a sí mismo como un corazón económico, financiero, cultural, un lugar de mucho comercio en el mundo. Parte de las cosas que eran el trabajo de Liz Truss antes de esta última aventura era
el renegociar muchos de los tratados de libre comercio que tenían vía la Unión Europea. De hecho, con México, en este momento está abierto un proceso de negociación de un tratado de libre comercio. Y ese mismo proceso lo tienen con el Mercosur, ese mismo proceso lo tienen con Media Commonwealth, eh, lo quisieran tener con Estados Unidos, todavía no lo tienen, y es un poco, se ven a sí mismos como el nuevo corazón del comercio en Europa y como un corazón de la innovación, y eso es un poco la visión que quieren tener. Si ya está en marcha, en cierto sentido sí, sobre todo en el aspecto comercial. Creo que han avanzado mucho en el aspecto comercial. Al final son una isla, son una nación por naturaleza que ha visto hacia el mar y que ha visto hacia afuera. Y lo traen un poco te podría decir que hasta en el ADN económico político. Y hay cierto consenso como dirían, across the board, en todas las fuerzas políticas. Sí hay este consenso que el Reino Unido tiene que abrirse al mundo. A ellos les gusta mucho un poco la economía liberal desde ese sentido de que no haya barreras al comercio y tal. Son cosas en las que están medianamente de acuerdo y en eso ya empezaron. ¿En qué no han empezado? Y es lo que les falta encontrar. Es que si ya no tienen esta frase, ¿no? De que ya no somos Unión Europea, pero sí somos Europa. Y pues geográficamente sí están en Europa, pero es una cosa muy rara, es un como un mal divorcio lo que tienen ahorita con, con la Unión Europea. Y la crisis de Ucrania ayudó a que los dos lados se dieran cuenta que en gran parte de los temas coinciden y que viven en parte de este consenso global occidental de democracias liberales, siguen viviendo del mismo lado de la cancha. Solamente que pues, son estos puntos finos que no se acaban de poner de acuerdo y por cosas que en el gran esquema parecerían muy poquito. Traen un pleito gigante por los derechos pesqueros. La pesca para Francia y para el Reino Unido es menos del 2% del PIB, pero tienen un pleito gigantesco por pesca, porque es como un tema de orgullo nacional. Entonces, tienen como esta dualidad de abrirse al mundo, pero no cederle un centímetro a la Unión Europea, y como que están ahí encontrando un poco la identidad en ese sentido. ¿Qué impacto tendrá esta crisis política en lo que todavía queda pendiente de implementación como consecuencia del Brexit? Paradójicamente, le viene bien a ese proceso que el que está al control de la situación es Rishi Sunak. Porque Rishi Sunak, eh, sus mismos antecedentes en la banca de inversión, en el sector privado, es mucho más pragmático, no está casado con el extremo ideológico del partido como si lo estaba Liz Truss, en parte por ideología y en parte por conveniencia así llegó, o como el mismo Boris Johnson que tenía como este compromiso a muerte con los votantes del Brexit duro y demás. Rishi Sunak no lo ve así y eso va a ayudar. Entonces, en ese sentido, va a haber más voluntad política, creo yo, por parte de este gobierno. Creo que, desgraciadamente, en la retórica se han lastimado mucho la Unión Europea y el Reino Unido. Entonces, ir reconstruyendo ese puente va a tomar tiempo, sobre todo porque Bruselas tenía una postura muy fuerte, que era es aquí y ni una raya más. Y ya te dejé negociar mucho. Y por el otro del Reino Unido dice, no, es que tú eres el que no quiere negociar. Entonces, hay que encontrar el punto medio, pero por lo menos al día de hoy, al frente del Reino Unido, hay una persona que sí le gusta sentarse a negociar. Y no se decía lo mismo de Liz Truss, a quien en diversas crónicas y demás había muy malos comentarios de su estilo de negociación, eh, hasta faltas de respeto muy elementales, como llegar tarde casi a propósito a las reuniones, cosas de ese estilo que hacía, que a los europeos entendiblemente pues, no les caían en gracia. Y es parte mucho del estilo este que tiene Liz Truss. Estuvo 45 días en el poder y nunca le habló a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, por teléfono. O sea, la vio en lo de la reina, pero no hubo una llamada oficial de ministra, mucho gusto, vamos a trabajar, nada. Rishi Sunak es de las primeras llamadas que hizo a hablar a Escocia, a hablar a Gales, tal. Entonces, son estos temas de formas que Rishi Sunak es mejor y que en política las formas importan mucho, sobre todo en política exterior. En el contexto actual, ¿cómo se tejerá la acción de política exterior entre el gobierno de Sunak y la corona frente al pivote hacia Asia-Pacífico y los debates en algunos países sobre la permanencia en la mancomunidad?
creo que ahí va a ser es el gran balance de política exterior que tiene que hacer el Reino Unido. Y la pregunta principal para todos los miembros de la Commonwealth es: ¿qué ganamos estando en la Commonwealth? ¿Por qué estar en la Commonwealth? ¿Qué es esta cosa que se llama la Commonwealth? Y eso, y tomando en cuenta que la Commonwealth es manejada eh, un poco aparte del gobierno, digamos, porque ahí la familia real tiene mucho más influencia en cómo se maneja, y fue la gran misión de la reina. El rey Carlos la entiende muy bien, y hay como este compromiso hacia la Commonwealth. ¿Qué pide la Commonwealth del Reino Unido? ¿Qué les gustaría ver? Más acuerdos de libre comercio, que sea mucho más fácil el movimiento de personas entre países, reinos o miembros de la Commonwealth, que haya un beneficio real y tangible, más allá de que se reúnen una vez al año en algún lugar y se toman la foto, y cada 3 años hacen sus Commonwealth Games, como sus juegos, versión de los Juegos Olímpicos, pero con los deportes que ellos juegan. Entonces juegan rugby, juegan cricket, juegan este tipo de cosas. Entonces es ese beneficio tangible que al mismo tiempo, por lo que comentábamos al principio, es complejo alcanzar, porque Rishi Sunak difícilmente va a poder llegar a su partido y decirles como: oigan, vamos a hacer un tratado con la India que incluye movimiento más fácil de personas entre India y Reino Unido. Eh, lo corren, y ya vimos que sí los corren, no es una figura de discurso, literalmente lo corren. Entonces es muy, muy complejo ese balance que está en proceso. ¿Y cómo va a influir el pivote hacia Asia-Pacífico? Creo que por el momento geopolítico del mundo, donde va a tratar el Reino Unido de un poco hacer ver más su autoridad, es en la influencia tecnológica y militar. Y por esto el último acuerdo que hicieron con Australia y con Estados Unidos, el viaje a la India, gran parte de la agenda, hay cooperación en temas de defensa. Y lo mismo ocurre con Japón, con Corea del Sur. Entonces, como que Reino Unido se está posicionando como el gran aliado de Estados Unidos en la región. En el contexto geopolítico, el Reino Unido es muy duro retóricamente con China, sobre todo en temas de derechos humanos, y el Reino Unido se asume así un poco por el antecedente de Hong Kong. Y como garante de ese acuerdo de Hong Kong es que el Reino Unido dice: por eso yo sí puedo legítimamente venir a hablar de este tema, porque este tratado me lo permite. No es una intromisión como si tal, es un acuerdo que hicimos sobre Hong Kong, y de ahí un poco le van eh, agregando cosas. Pero es una balanza muy, muy fina que Rishi Sunak va a tener que balancear. Ahí vamos a ver su talento político en una de las cosas que más le han criticado, que es que no tiene tanta experiencia internacional. Su experiencia es como el ministro de la Hacienda Pública, que lo hizo de manera relativamente competente, pero digamos, esto va a tener que bailar a otro compás. ¿Qué pasa al interior del Partido Conservador que habilitó la reciente inestabilidad? ¿Y qué puede significar esto para el Partido Laborista a corto y mediano plazos? Empezando con los Tories, ¿qué sucede adentro de los Tories? Es, tuvimos un periodo de un mes y un poco más de anarquía total y completa, ausencia de liderazgo, porque Boris Johnson, para bien o para mal, si algo tenía es que su personalidad y su estilo de liderazgo ocupaba todo el espacio. Y Boris Johnson balanceaba estos diversos grupos que hay en el partido, los trataba de balancear, y lo hacía de buena manera. Cuando sale Boris Johnson, entra una lucha indiscriminada adentro del partido por quedarse con el control del partido. Y al final, y aquí hay una división muy interesante, vemos como en la votación de los miembros del Parlamento no ganó Liz Truss, le había ganado Rishi Sunak, pero van a la votación de los miembros del partido, y ahí es donde le gana Liz Truss. Entonces hay un poco una desconexión entre los miembros del partido en el Parlamento y la cúpula, y los miembros del partido, digamos, de a pie. Y esa lucha al corazón del partido es la que los tiene así. Y hoy Sunak tiene un gobierno que parecería un poco más estable, porque lo que hizo fue invitar a todos. Y parece que estuviéramos hablando de Italia en lugar del Reino Unido. Pero lo que hizo para mantener un poco la coherencia es invitar a todos a la mesa, y como dicen, pues tus amigos cerca y tus enemigos más, los tiene a todos ahí metidos,
y como que es un poco la postura de, si se hunde este barco, ahora sí nos hundimos todos. Ya no hay nadie que pueda decir, yo no estuve en el gobierno, yo no estaba. Y es ahí que a Labour, al Partido Laborista, o le va a salir muy bien o le va a salir muy mal. Es su elección para perder. Seguramente habrá una elección en 2024, que es el periodo límite para que Rishi Sunak llame a una elección. Y yo soy de la idea que va a estirar la liga lo más posible, porque si hay una elección ahorita, les va a ir fatal. ¿Qué puede hacer el Partido Laborista? Un poco, pues seguir dejando que se tropiecen solos los conservadores y tienen que ir construyendo una alternativa de proyecto, porque ya no va a ser suficiente decir, es que vean el desastre que tienen. Y ellos dicen mucho esta frase de somos un gobierno en espera, somos un gobierno en espera. Ahorita va a ser momento que empecemos a ver cuáles serían las políticas de ese gobierno en espera. Al día de hoy, Keir Starmer, el líder del Partido Laborista, nos ha dado muy bonita retórica, pero nos ha dado muy poca carnita. No dejan ver del todo cuáles serían sus políticas y es lo que tiene todo el mundo esperando, porque la última vez que nos las dijeron no era el partido de Keir Starmer, eh, era un partido mucho más tirado a la izquierda y pues es un poco la gran interrogante de qué va a ser el Partido Laborista en este momento. Hay un consenso, sobre todo entre los analistas políticos, que es su elección para perder. Que la elección del 2024 es la elección de Keir Starmer para que él la pierda o la gane. Porque son ya 12 años de gobierno conservador muy, muy desgastados. ¿Cómo se caracteriza el sistema político del Reino Unido y qué de este sistema habilita la crisis reciente? Al corazón de este sistema político está el parlamentarismo más puro. Quienes estudian esto lo estudian como el sistema de Westminster, porque se reúnen en el Palacio de Westminster, y es un modelo que se replica alrededor de otros países estos de la Commonwealth, ¿no? ¿Por qué funciona y no funciona? Porque aquí la gente, cuando va a votar en México y en otros países de América Latina, estamos acostumbrados que vamos a votar y se vota, si tachamos un partido, pero votemos en donde votemos, estamos votando por el candidato a presidente de la República, por el candidato a diputado, por el candidato a senador, y así va la representación. Aquí votan, solamente votan por el miembro del Parlamento. Es el único voto que se emite, es por el miembro del Parlamento, quitando procesos locales, pero en procesos nacionales solamente por el miembro del Parlamento. Y tienen un sistema que le dicen, la traducción literal sería como el primero que cruza la línea, digamos. No importa cuántos votos sacaron los demás, solamente va al Parlamento el que ganó en ese distrito, digamos. Y esto genera situaciones muy extrañas, donde la representación proporcional no existe. Esto beneficia que existan dos bloques grandes de partidos, porque si a ti te gusta un partido que es a lo mejor una tercera opción, como pueden ser los liberaldemócratas o los verdes o demás, no vas a votar por ellos porque prefieres tu segunda opción para evitar que tu primera opción negativa, digamos, no llegue. Y esto genera unos balances de poder muy, muy extraños, en el cual se hacen coaliciones en el Parlamento que no siempre son estables. Ahorita los conservadores tienen una mayoría muy amplia, pero cuando Theresa May gobernaba, se tuvieron que aliar con el partido, uno de los partidos de Irlanda del Norte, para poder formar un gobierno. Y entonces, esencialmente, tienes un partido con 4 miembros del Parlamento controlando la agenda de gobierno. Porque si esos 4 dicen que no, se acabó y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto hace que, por un lado, se tengan que buscar consensos políticos, pero por otro lado, cuando no existen mayorías claras, hay caos, como el estado de caos que se vive ahorita. Y eso es porque dentro del Partido Conservador, pues no hay una mayoría clara de qué es lo que se quiere. Y ahí es donde llegamos a la gran crítica. El Partido Conservador tiene 250 y tantos mil miembros en un partido en un país de 60 millones de habitantes. Cosa que es, pues, pues si suena de locos es porque lo es. Y ahí es donde llega el gran signo de interrogación sobre Rishi Sunak. ¿Tiene o no tiene un mandato democrático? Y creo que, y muchos coincidimos en que la respuesta es que no, porque a Rishi Sunak
lo votaron los ciento tantos mil miembros y nadie más. A medida que Rishi Sunak logre alear un poco los efectos de eh, la inflación, sobre todo la subida de los energéticos, viene el frío, viene el invierno, con el precio del gas todavía muy alto, ha bajado un poco, pero todavía muy alto. Si logra balancear que el impacto en las familias no sea tan grande, se le va a perdonar un poco el caos al Partido Conservador. Pero si no lo logra, lo primero que le van a recordar es, oye, por ti no votamos. Votamos para que Boris fuera el líder, no votamos para que tú fueras eh, líder. Entonces, pues la gran pregunta es cuánto va a durar. Pues, el invierno va a definir mucho de eso. ¿Cómo se complementa el sistema político con la administración pública en el Reino Unido? Atrás del aparato de gobierno, que vemos que ministros van, ministros vienen, llegan y así como llegan, se van. Hay toda una estructura de servidores públicos. Aquí en Reino Unido hay un servicio público profesional de carrera con una tradición de muchísimos años y ellos son realmente quienes tienen funcionando el país al día a día. Los ministros llegan, dan dirección política, eh, pero es ese funcionamiento diario es lo que tiene, a pesar de que hay una crisis política de este nivel, es lo que tiene funcionando al país en grandes términos y es un poco el valor de países que se dedican a formar instituciones. Y creo que eso es una gran lección que nos podemos llevar, que es a pesar de una crisis política profunda, el país no está paralizado. Los servicios siguen funcionando, eh, las cosas medianamente caminan, unas más, unas menos. El sistema de migración no funciona, en parte porque quien lo dirige no es competente. Y otros aspectos funcionan mejor, pero es un poco el valor de la fortaleza institucional que de momento ha aguantado una crisis política y son cosas que hemos visto en otros países. El periodo de Donald Trump nos dejó la lección de la fortaleza institucional de Estados Unidos, que sobrevivió como pudo, pero sobrevivió. Yo estoy muy impactado con lo que está pasando en Brasil. Creo que todos esperábamos un desastre y no lo hay. Ha habido protestas y ha habido cosas, pero el aparato institucional brasileño está. Entonces creo que es un poco esa lección de que la construcción de instituciones vale la pena, sobre todo ahorita que en México estamos en la mitad de esos debates tan profundos de cómo queremos nuestras instituciones. Eh, a mí esa lección me la deja mucho el Reino Unido, de cómo la política es la política y han logrado separarlo del, del resto y es un grupo muy capaz de funcionarios públicos que, pues, que van a la batalla diario, aunque les cambien al general.